Hoy voy a hablarte del tiempo, el personaje y el juego de la conciencia. Hoy quiero hablar del tiempo, pero no del tiempo como lo entendemos habitualmente. No del reloj, no del calendario, no de la edad que tenemos, no de los años que pasan. Quiero hablar del tiempo como una experiencia interna, del tiempo como una construcción de la mente, del tiempo como una prisión emocional, cuando una parte de nosotros queda atrapada en un momento que no pudo comprender, asimilar o integrar. Muchas veces decimos que el tiempo pasa, pero habría que preguntarse, ¿pasamos nosotros con el tiempo o nos quedamos detenidos en algún momento de nuestra historia? Porque el cuerpo puede crecer, la vida puede avanzar, podemos cambiar de casa, de pareja, de trabajo, de país, de apariencia, de lenguaje, pero dentro de nosotros puede seguir viviendo una parte detenida en un momento antiguo. Una escena, una pérdida, una humillación, una frase, un rechazo, un abandono. Una traición, un miedo, un instante donde algo fue demasiado grande para la conciencia que teníamos en ese momento. Y cuando eso ocurre, no vivimos realmente en el presente, vivimos reaccionando desde un recuerdo. Creemos que respondemos a lo que está pasando ahora, pero muchas veces respondemos a lo que eso nos recuerda. Alguien nos habla de determinada manera y no escuchamos solo esa voz, escuchamos una voz antigua. Alguien se aleja y no sentimos solo esa distancia, sentimos todos los abandonos que nos fueron elaborados a lo largo de nuestra existencia. Alguien nos critica y no recibimos solo una opinión. Se activa la niña o el niño, la adolescente, la persona herida que alguna vez sintió que no era suficiente. Ahí el tiempo se vuelve relativo, porque para el reloj han pasado 20, 30, 40, 60 años, pero para una parte interna eso sigue ocurriendo ahora. El trauma no es solo algo que pasó, el trauma es algo que no terminó de pasar dentro de nosotros. Es un momento que quedó abierto, una experiencia que no pudo ser dirigida por la psique, una escena que no encontró lenguaje, comprensión, sostén ni integración. Por eso vuelve. No vuelve porque seamos débiles, vuelve porque pide conciencia. Desde una mirada junguiana, filosófica también, o hasta mística te diría, podríamos decir que aquello que no se integra se convierte en sombra. No porque sea malo, sino porque queda fuera de la conciencia. Y todo lo que queda fuera de la conciencia empieza a dirigirnos desde atrás. Lo que no mirábamos, o lo que no miramos, nos posee. Lo que no nombramos se repite, lo que no comprendemos se convierte en destino. Por eso muchas veces el destino no es algo misterioso que viene de afuera. A veces llamamos destino a un programa interno que no hemos reconocido todavía. Y aquí aparece una idea fundamental: vivimos dentro de personajes. Desde que nacemos comenzamos a ocupar papeles. Primero somos hijos, luego somos hermanos, nietos, alumnos, amigos. En la escuela aprendemos otros personajes. En casa tenemos uno con los padres, tenemos otro con los hermanos, tenemos otro personaje con los amigos y más adelante somos pareja, madre, padre, profesional, terapeuta, lo que te imagines. Tenemos un montón de personajes. El problema no es que tengamos que tener personajes, el problema es que olvidamos de lo que estamos interpretando. Y cuando realmente vivimos a través de tantos personajes, no tenemos ni idea de lo que somos. Porque la vida social, claro que sí, necesita roles, no podemos vivir sin formas, pero una cosa es usar un personaje como una herramienta o un recurso y otra muy distinta es quedar atrapados dentro de él. Una cosa es saber que estoy actuando,
una función y otra es creer que esa función soy yo. El problema de los personajes es que acabo perdiendo y desconociendo quién soy verdaderamente. Cuando somos niños, al principio vivimos muy cerca del presente. El niño pequeño juega, se entrega, se sumerge en lo que hace. Si está jugando, ese juego es su mundo. Si está comiendo, ese mundo es su mundo. Si está en el agua, no quiere salir. Si está en la imaginación, todo es real. El niño vive en el instante, vive en el cuerpo, vive en la experiencia. Pero llega un momento en que algo lo hiere, algo lo avergüenza, algo lo asusta, algo lo hace sentir rechazado, no visto, no querido, comparado, invadido, abandonado, castigado. Y ahí aparece una primer fractura. El niño descubre que el mundo no siempre es seguro, entonces empieza a crear memoria defensiva, empieza a observar qué conviene mostrar y qué conviene esconder, empieza a fabricar una forma de ser para sobrevivir. Así nace el personaje. La complaciente no nació porque sí, nació porque alguna vez sintió que si no agradaba, perdía el amor. La fuerte no nació porque sí, nació porque alguna vez no hubo nadie que la sostuviera. La controladora o el controlador no nació porque sí, nació porque el caos fue demasiado. La invisible no nació porque sí, nació porque mostrarse podría traer peligro, crítica o rechazo. La salvadora no nació porque sí, nació porque aprendió que su valor estaba en hacerse necesaria. La perfecta no nació porque sí, nació porque equivocarse parecía imperdonable. La que puede con todo no nació porque sí, nació porque un día tuvo que poder aunque no pudiera. Entonces no se trata de odiar al personaje. El personaje fue una inteligencia, una forma de supervivencia, fue una solución, fue una defensa, fue una manera de seguir en pie. El problema es cuando aquello que nos salvó en la infancia empieza a encerrarnos en la vida adulta. Y entonces seguimos viviendo desde un programa que ya no corresponde al presente. Nos relacionamos desde la defensa, amamos desde el miedo, ponemos límites desde la culpa, trabajamos desde la exigencia, damos desde el vacío, callamos para no perder, controlamos para no sentir. Nos adaptamos para no ser rechazados y lo llamamos personalidad, cuando muchas veces es trauma organizado. Por eso es tan importante preguntarnos, ¿quién está viviendo mi vida? ¿Mi conciencia o mi personaje? ¿Mi alma o mi defensa? ¿Mi presente o mi memoria? Cuando hablamos de la vida como juego, no estamos diciendo que la vida sea superficial. Todo lo contrario, un juego profundo tiene reglas, tiene pruebas, símbolos, pistas, laberintos, movimientos, pérdidas, aprendizajes. La diferencia entre un juego y una competencia es fundamental. En la competencia queremos ganar, en el juego venimos a jugar, a participar, a aprender y a movernos y también a descubrir. Y tal vez el gran error es que no nos han enseñado a vivir como si todo fuera una competencia. Competimos por amor, por reconocimiento, por belleza, por dinero, por razón, por éxito, por espiritualidad, por dolor, incluso por quien sufrió más. Pero la conciencia no despierta compitiendo, la conciencia despierta cuando se presenta en el tablero real, el tablero interno, no externo. ¿Cuál es el tablero? No es afuera. No es afuera. El afuera es escenario, es estímulo, es decorado, es espejo, es catalizador. El tablero real es el cuerpo emocional, lo que se activa dentro de mí cuando la vida mueve una ficha. Ahí empieza el juego verdadero. Alguien me falla, alguien me critica, algo no sale como quería, pierdo dinero, me rechazan, me ignoran, me contradicen, me abandonan, me provocan. Yo creo que el juego está en que, y yo creo que el juego está en que respondo, que digo, qué hago, cómo gano, cómo demuestro, cómo controlo, cómo quedo por encima. Pero quizá el juego no está ahí.
Quizá el juego está en observar qué pasa dentro tuyo, qué herida se activó, qué personaje salió a defenderse, qué miedo tomó el mando, qué parte de mi historia empezó a hablar, qué necesidad de tener razón me robó la posibilidad de permanecer en amor. La mente quiere ganar, la conciencia quiere comprender. La mente quiere tener razón, la conciencia quiere liberarse. La mente se aferra al tiempo, la conciencia vuelve al presente. Y aquí el tiempo se vuelve clave, porque cuando algo nos hiere y no logramos asimilarlo, quedamos atrapados en ese momento. Podemos seguir haciendo cosas, podemos seguir trabajando, hablando, sonriendo, cumpliendo, pero una parte de nuestra energía queda allí, en esa conversación, en esa infancia, en esa casa, en esa relación, en esa pérdida, en esa frase que nunca pudimos responder, en ese amor que nunca terminó, en esa injusticia que seguimos repasando mentalmente. Hay personas que no viven en el presente, viven en la recapitulación constante. Tendría que haberlo dicho yo eso, tendría que haber hecho eso. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué no me eligió? ¿Por qué no me defendí? ¿Por qué permití? ¿Por qué no vi? Y cada vuelta mental mantiene un grillete. La velocidad emocional no es correr, la velocidad emocional es salir antes del bucle. No significa no sentir, no significa negar el dolor, no significa hacer como si nada hubiera pasado, significa poder asimilar el momento, poder preguntarme, ¿qué me muestra esto? ¿Qué parte de mí se activó? ¿Qué juego estoy jugando? ¿Cuál es mi programa? ¿Qué personaje quiere tomar el mando? ¿Qué estoy respondiendo desde el presente y desde una herida antigua? ¿Qué amor contiene esta experiencia, aunque ahora me duela? ¿Qué conciencia me está pidiendo? ¿Qué? Porque mientras no asimilamos, seguimos atrapados. Y cuando seguimos atrapados, perdemos presencia, perdemos energía, perdemos juegos, perdemos alma. En las tradiciones orientales aparece una palabra muy importante que a mí en algún momento cuando comencé a estudiar filosofía hindú, o filosofía de la India, recuerdo hace ya muchos años, más de 20 años, se habló de una palabra, maya, y a mí me impactó, a mí me hizo un quiebre, aunque no entendía ni jota de lo que estaban hablando. En sánscrito, maya suele traducirse como ilusión, pero no es simplemente que el mundo no existe. Maya habla del velo, de la apariencia, de la forma en que la conciencia queda fascinada por lo manifestado y olvida su naturaleza profunda. Es el hechizo de creer que lo que vemos es toda la realidad. Es confundir el escenario con la verdad última, es decir, todo lo que creemos que es en realidad está sucediendo en nuestro tablero interior. En términos psicológicos, Maya también podría entenderse como la realidad filtrada por nuestros personajes o nuestros complejos. No vemos las cosas como son. Muchas veces la vemos como son o como fuimos heridos. La vemos a través del velo, a través de esa malla, como aprendimos a defendernos. La mente proyecta sobre el mundo sus miedos, sus creencias y sus memorias. Y entonces creemos estar viviendo la realidad cuando la realidad que estamos viviendo es una interpretación condicionada. Jung hablaba de la sombra, de los complejos autónomos, de la individualización. La individualización no es volverse perfecto, es volverse entero. Es recuperar las partes rechazadas, negadas, heridas o congeladas de la psique. Es dejar de vivir en la identificación únicamente con la máscara, con la persona social, con aquello que mostramos al mundo para ser aceptados. La palabra persona, que en griego quiere decir per se dice así, ¿no? Como las máscaras del teatro, de hecho viene obviamente del teatro y es la máscara del actor. Y esto es extraordinario porque nos recuerda que todos estamos representando algo, es decir, todos nos ponemos una máscara. Cuando yo hablo con mis alumnos y les digo la máscara, ellos se asustan, la rechazan. No, pero estamos rechazando el personaje que habitamos 24 horas diarias.
La pregunta es si recordamos que hay un alma detrás de la máscara. Ese es el punto inicial. Cuando olvidamos el alma, la máscara se vuelve prisión. Cuando recordamos el alma, la máscara se vuelve instrumento. Ahí empieza la desprogramación. Desprogramarse no es destruir la mente, no es rechazar la historia, no es negar lo vivido, no es repetir frases positivas sin profundizar. Desprogramarse es reconocer desde dónde estás actuando, es ver el código, es descubrir las instrucciones inconscientes que dirige tu vida. Si yo soy, no me quieren. Si yo digo que no, me abandonan. Si yo descanso, soy inútil. Si no controlo, todo se derrumba. Esas son las máscaras. Si me muestro mi deseo, me rechazan. Si necesito, soy débil. Si confío, me traicionan. Si no soy perfecta, no valgo. Vivimos en un mundo de muchos personajes, mucha sobreactuación. Esas frases son programas, no siempre están dichas así, pero operan, se instalan en la infancia, en los vínculos, en las experiencias dolorosas, en el linaje también, en las culturas, en la escuela, en la religión, en los mandatos familiares, en las heridas no elaboradas, y luego creemos que son verdad. Pero muchas veces no son verdad, son conclusiones tomadas por una parte herida de nosotros en un momento donde no tenías ni herramientas. El trabajo de conciencia consiste en volver a ese momento, para no quedarnos allí, sino para liberarnos de lo que quedó atrapado. Volver al momento no significa vivir en el pasado, significa entrar en conciencia adulta, donde antes solo había miedo. Significa mirar con otros ojos, significa decirle a esa parte: entiendo por qué creaste este personaje, entiendo por qué tuviste que defenderte, entiendo por qué callaste y entiendo por qué te endureciste, entiendo por qué complaciste, pero ya no estamos allí. Eso es salir del tiempo traumático, no porque el pasado desaparezca, sino porque deja de gobernar el presente. Y tal vez esa sea una de las formas más profundas de libertad, porque vivir sin estar obedeciendo a una escena antigua es libertad. Porque hay algo muy peligroso en quedar aferrados en el tiempo. Cuando vivimos desde el trauma, perdemos la noción real del presente. Todo se deforma. Los personajes que tenemos delante ya no es solo esa persona, se convierte en todo lo que nos han dañado a lo largo de la vida. El conflicto actual ya no es solo el conflicto actual, se convierte en todos los conflictos no cerrados que tuvimos a lo largo de la vida. La pérdida actual no es la pérdida actual, despiertan todas las pérdidas y entonces reaccionamos con una intensidad que a veces ni nosotros entendemos. No estamos locos, estamos activados. Una parte quedó atrapada en el tiempo y está pidiendo salida. Por eso el juego de la conciencia no consiste en evitar desafíos, consiste en aprender a movernos dentro de ellos sin perder el centro. La vida nos va a tocar, nos va a provocar, nos va a mostrar nuestras zonas no integradas y cada desafío puede ser una distracción o tal vez una puerta. Si lo miro desde la mente, entro en guerra. Si lo miro desde la conciencia, entro en aprendizaje. Si lo miro desde el personaje, busco defenderme. Si lo miro desde el alma, busco comprender qué parte de mí está siendo llamada. La mente muchas veces quiere resolver afuera lo que solo puede integrar adentro. Quiere ganar la discusión, controlar la situación, demostrar inocencia, castigar al otro, tener la última palabra. Pero a veces ganar la pelea es perder el alma. A veces tener razón nos cuesta amor. A veces mantener el personaje nos aleja de la verdad. El verdadero
movimiento no siempre es hacia afuera. Muchas veces el movimiento real es interno, es pasar de la reacción a la observación, del miedo al amor, de la defensa a la presencia, de la repetición a la elección. Eso no significa pasividad, no significa permitir abusos, no significa no poner límites. Al contrario, una persona consciente puede poner límites con más firmeza, porque ya no los pone desde la herida, sino desde la dignidad. Puede decir no sin culpa, puede retirarse sin odio, puede hablar sin destruir, puede elegir sin tener que justificarse todo el tiempo. Ahí aparece otra pregunta fundamental. ¿Desde dónde hago lo que hago? ¿Puedo cuidar mi cuerpo por miedo o por amor? ¿Puedo trabajar por miedo o por amor? ¿Puedo poner un límite por miedo o por amor? ¿Puedo irme de un lugar por miedo o por amor? ¿Puedo quedarme por miedo o por amor? La acción externa puede ser la misma, pero el programa interno es completamente distinto. Y lo que transforma no es solo lo que hacemos, sino la conciencia desde lo cual lo hacemos. El miedo nos encierra en el tiempo, el amor nos devuelve el presente, el miedo repite, el amor asimila, el miedo crea personajes, el amor recupera. Por eso el propósito no puede reducirse en una profesión, a una etiqueta, a una función externa. El propósito profundo es ser uno mismo, pero no el yo fabricado para encajar, no el personaje que aprendió a defenderse, no la máscara que quiere ser aprobada. Ser uno mismo es volver a la conciencia antes de la herida, pero con la madurez que la vida nos dio. No es volver a ser niños de manera ingenua para recuperar la mirada viva del niño sin perder la sabiduría del adulto. Es volver a jugar, pero con conciencia. Es volver a sentir, pero sin quedarnos arrasados. Es volver a confiar, pero con discernimiento. Es volver al presente, pero integrando la historia. Quizá por eso muchas tradiciones hablan del retorno. Teshuvá en hebreo significa retornar, no es solo arrepentimiento en el sentido moral, es regresar, es volver al eje, es volver al origen, es volver a aquello que en nosotros no quedó contaminado por el miedo, es retornar, no es retroceder. Retornar es recordar el centro, y tal vez el gran viaje no sea hacia adelante, sino hacia adentro. Porque podemos recorrer o podemos correr por el mundo entero y seguir atrapados en el mismo momento. Podés cambiar de vida, podés irte y mudarte a otro lugar, que vas a hacer lo mismo. Y seguís obedeciendo el mismo programa. Podemos reinventarnos 1000 veces y seguir actuando el mismo personaje con otro vestuario. Podés cambiar de pareja las cantidades de veces que quieras. Podés cambiar de amigos también, pero siempre te pasa lo mismo. La verdadera transformación ocurre cuando despertamos dentro del juego, cuando me doy cuenta de que no soy solo mi reacción, no soy mi miedo, ni mi herida, ni mi personaje. Hay una conciencia que observa, y esa conciencia cuando aparece empieza a liberar el tiempo congelado. Entonces la pregunta no es solamente ¿qué me pasó? La pregunta ¿en qué momento me quedé? ¿Dónde dejé de jugar? ¿Dónde dejé de confiar? ¿Dónde dejé y dónde decidí que tenía que ser otra persona para sobrevivir? ¿Dónde me separé de mi deseo? ¿Dónde aprendí que ser auténtica era peligroso? ¿Dónde empecé a vivir para cumplir un papel? Y luego viene la pregunta más importante: ¿estoy dispuesta a salir de ese tiempo? Porque salir de un programa también da miedo. A veces preferimos una cárcel conocida. Esto es muy interesante porque muchas veces cuando yo planteo estos temas, porque salir de un programa también da miedo. A veces preferimos una cárcel conocida antes que una libertad.
que no sabemos habitar. El personaje, aunque duela, nos da identidad y es una identidad que ya conozco. Nos dice quiénes somos, cómo actuar, cómo defendernos. Soltarlo puede sentirse como morir, pero no es morir, es dejar de confundirnos con una forma antigua de supervivencia. Salir del programa no es perderse, es empezar a encontrarse. El tiempo no nos atrapa por sí solo, nos atrapa lo que no pudimos amar, comprender o integrar dentro del tiempo. Nos atrapa desde la escena no cerrada, la emoción no expresada, la palabra no dicha, la defensa no revisada, la lealtad inconsciente, la creencia que seguimos obedeciendo aunque nos destruya. Por eso la salida no está en negar el pasado, sino en entrar en él con otra conciencia. Mira el momento, nombra el personaje, reconoce la herida, asimila la experiencia, recupera la parte perdida y vuelve al presente. Tal vez eso sea sanar, no borrar lo ocurrido, sino dejar de vivir dentro de ello. Tal vez eso sea despertar, descubrir que muchas de nuestras decisiones no venían desde la libertad, sino desde un programa. Tal vez eso sea volver a casa, regresar al lugar interno donde ya no necesitamos actuar para merecer amor, donde no necesitamos sostener una máscara para pertenecer, donde no necesitamos vivir atrapados en un tiempo que ya terminó. Porque quizás no estamos atrapados en el tiempo, quizás estamos atrapados en los momentos que no pudimos integrar. Y cuando una parte nuestra sale de ese bucle, el presente se abre, el cuerpo respira, la mente se aquieta, la vida deja de ser una repetición y el alma vuelve a moverse. Ahí comienza el verdadero juego.